A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaña en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. De inmediato comenzamos con las informaciones. El régimen venezolano destruyó la producción de petróleos de Venezuela, según lo advirtió el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, en conversación con el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites. En palabras del diplomático, el mal manejo de PDVSA y la corrupción explica lo que ha ocurrido con la industria y no las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano desde 2019. Lo que el señor Maduro le encanta decir es que los Estados Unidos de América y los precios de petróleo y todo han destruido la producción de PDVSA. Aquí podemos ver que en 2019, en enero, comenzamos con sanciones contra el sector de petróleo. Si puede ver 2019 y donde entró el señor Maduro y mira el mal manejo a través de la corrupción, a través de los cubanos encargados, como dice el señor Freites, a través de poner militares y no ingenieros en los puestos, mira lo que había pasado con la joya de la economía venezolana. Por su parte, el dirigente sindical Iván Freites, quien se encuentra en el exilio, acusó al régimen de Nicolás Maduro de entregar la industria petrolera a los cubanos y a intereses extranjeros con ayuda de la denominada ley antibloqueo. Además, confirmó el desplome de la producción de petróleo en Venezuela. Lo que se está produciendo en el último año, en el 2020, la producción en el estado Zulia, que en el año 2009, cuando hubo una expropiación masiva de empresas, en la producción en el estado Zulia era de 1.300.000 barriles. En el 2020 fue de 30.000 barriles. La otra producción, está en el oriente del país. La faja petrolífera del Orinoco, en el año 2020, el promedio de producción fue de apenas 190.000 barriles. Y producía en el año 2010, con las empresas mixtas allí, producía 1.500.000 barriles. El secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, anunció un congreso de trabajadores de cara al próximo 1 de mayo para promover un cambio político en el país. Apartamos nuestras diferencias, nuestras posiciones partidistas y vamos a ir a ese gran proceso de legitimación donde la dirigencia sindical le dirá al país el 1 de mayo la salida inmediata de la narcodictadura criminal de Nicolás Maduro. Eso lo vamos a hacer los trabajadores, que somos el pilar fundamental. Desde aquí le digo a mis compañeros trabajadores que están en Venezuela y todos los que están en el mundo, es en unidad nacional, es dando un ejemplo de desprendimiento. Todos los que están allá adentro van a tener apoyo y sabemos que la comunidad internacional, encabezado por los Estados Unidos, nos van a apoyar a los venezolanos como lo han venido haciendo. El viceministro de Energía del gobierno del expresidente Hugo Chávez, Javier Alvarado, recurrió a una compleja madeja societaria en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Cartagena de Indias, en Colombia, Madrid y Miami, y de este modo desviar $15 millones a Suiza, Luxemburgo y Dominica, según una investigación publicada este viernes por el diario El País de España. El que fuera también hasta 2010 director de la compañía pública Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec, para hacer estas inversiones, utilizó los fondos que obtuvo de Petróleos de Venezuela, según la policía de Andorra.
Por su parte, el dirigente nacional de la Causa R y exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, reiteró que ahora mismo no hay condiciones para un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y aseguró que el único objetivo de los factores democráticos debería ser el cambio político en el país. Pareciera ser que aún todavía hay quien no termina de caracterizar contra qué estamos enfrentados, con quién estamos peleando en algunos factores democráticos. Y por otra parte, tampoco pareciera estar definitivamente claro que el único objetivo que debe plantearse o que tiene planteado el pueblo venezolano hoy es ponerle fin a este régimen. No hay otro, porque frente a algunos asomos o declaraciones que tienden a la búsqueda de una convivencia con la tiranía, bueno, pareciera ser que no terminamos de estar claros, alineados en una posición única. Cambiamos de escenario. La presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, advirtió que no existe ningún estudio científico que compruebe que las denominadas gotitas de José Gregorio Hernández tengan alguna efectividad para combatir la pandemia de COVID-19, tal y como lo advirtió la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Desde el punto de vista nosotros como parte de lo que es el equipo de salud y por supuesto como profesionales de las ciencias médicas, debemos de estar apegados a lo que dice la academia. No existe en este momento ningún estudio que nos permita a nosotros identificar de que este anuncio sea el que supuestamente están produciendo una sensación de seguridad dentro de un contexto de una pandemia que tiene en nuestro país tantas debilidades en cuanto a algunos aspectos, en cuanto al desenvolvimiento y evolución de la epidemia, ¿no? La especialista aseguró que no hay una estructura para un eventual proceso de vacunación contra el coronavirus en el país y recordó el incumplimiento del régimen venezolano en torno a las pruebas diagnósticos, mejor conocidas como PCR, facilitadas por la Organización Panamericana de la Salud, que no han sido utilizadas. La OPS, a través de la comisión que se hizo en contacto con la Asamblea Nacional anterior y el Ministerio de Poder Popular para la Salud y por supuesto técnicamente coordinado con la OPS, que se adquirieron 340 pruebas de detención de antígeno para incorporarlo en el diagnóstico, ¿verdad? Y poder nosotros visibilizar los casos y obtener los contactos para nosotros poder disminuir esa transmisibilidad y contagio de la población. No se ha cumplido, solamente se ha aplicado casi el 1% de esas 340,000 pruebas. Entre tanto, el ministro de Comunicación e Información del régimen, Freddy Ñáñez, indicó que durante las últimas 24 horas se registraron 406 nuevos contagios por COVID-19 en el país, de los cuales 405 fueron por transmisión comunitaria y uno importado. Tenemos un total de 125.364 casos confirmados y 117.447 personas recuperadas, lo que representa el 94% de los contagios, escribió el funcionario en sus redes sociales. El ministro de Información confirmó 6 fallecidos producto del coronavirus en las últimas horas en nuestro país. Con ese número, el total de víctimas mortales ascendió a 1.171. En otras noticias, un largo enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y bandas criminales en la Cota 905 de Caracas dejó como saldo un funcionario herido leve de balas este jueves, según lo reportó el periodista de sucesos Román Camacho. Medios de comunicación digitales captaron las ráfagas de disparos que impactaron en residencias adyacentes a este sector del Paraíso en Caracas, así como el amplio despliegue de efectivos de seguridad en la zona.
En internacionales, la organización Amnistía Internacional aseguró que el despliegue de militares en la frontera de Perú con Ecuador pone en peligro los derechos humanos de las personas refugiadas y exigió al gobierno limitar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de control migratorio para evitar una tragedia. Militarizar la frontera en Perú representa un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y sienta un nefasto precedente, por lo que exhortamos al presidente Francisco Sagasti a limitar el uso de militares en labores de control migratorio y evitar una tragedia, reclamó a través de su cuenta oficial de Twitter la directora para las Américas de la organización, Erika Guevara. Por su parte, Ecuador reforzará los destacamentos militares e incorporará una veintena de vehículos tácticos Hammer para ampliar la movilidad de sus patrullas en la frontera con Perú, con el fin de vigilar la entrada de migrantes por pasos irregulares. Así lo anunció este jueves el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, al explicar las conclusiones de los recientes contactos mantenidos con las autoridades de Perú, país vecino que en los últimos días ha desplegado tropas en la zona de la divisoria. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, postergó hasta la próxima semana la firma de una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración con las que abordará temas decisivos como la separación de familias, el proceso de asilo y la admisión de un mayor número de refugiados. Para este viernes se esperaban los anuncios sobre inmigración, pero consultada al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó durante su rueda de prensa diaria que será la próxima semana. En España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció que la cepa británica del coronavirus puede ser predominante en el país ibérico a finales de febrero o principios de marzo. En una rueda de prensa, el funcionario confirmó una leve reducción en el número de casos por cada 100.000 habitantes, aunque reconoció un incremento en las hospitalizaciones. A fecha de hoy tenemos 889 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una cifra inferior a la de ayer. Es cierto que ha habido una comunidad autónoma que tiene un pequeño problema con algunos datos y puede haber un pequeño margen de error ahí, pero lo cierto es que estamos ahora mismo con unos puntos menos de los observados ayer, que hay que, como digo, tomarlos con mucha precaución. Esta información es interesante porque va asociada a una incidencia acumulada en 7 días que está ya claramente por debajo del 50%. Ahora mismo estamos en 497 casos por 100.000 habitantes en 7 días, lo que indica que es muy probable, con precaución también, que en los próximos días sigamos viendo ese descenso muy suave, pero ese descenso en la media nacional. En todo caso, hay ya 11 comunidades que estarían en esa situación o de estabilización o de descenso. En materia económica tenemos que Brasil generó 142.690 nuevos trabajos formales en 2020, pese a la pandemia del coronavirus, el tercer año consecutivo de creación de empleo, pero el peor resultado desde 2017, informó este jueves el gobierno. El resultado fue producto de 15.166.221 admisiones frente a 15.023.531 de despidos en el mercado formal laboral y supone una caída del 77,8% en relación con los empleos generados en 2019, según el Registro General de Empleados y Desempleados elaborado por el Ministerio de Economía. Los precios internacionales del petróleo retrocedían levemente en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.16 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $55.52. Mientras que tenemos que en el mundo de los deportes, el Santos de Jefferson Soteldo y el Palmeiras ultimaban detalles este jueves en Río de Janeiro para la final brasileña de la Copa Libertadores de América que se disputará este sábado en el legendario Maracaná de Río de Janeiro.
Los equipos paulistas se ejercitaron ayer en el centro de entrenamiento del Fluminense y el Verdão en el estadio Nilton Santos, antes de reconocer la grama del Maracaná este viernes, según la agenda establecida por la Conmebol. Los finalistas llegaron a Río el miércoles con el grueso de sus planteles para preparar la que será la tercera final brasileña de la competición americana. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.